En Primera de Juan, busquen Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Estamos aprendiendo la palabra de Dios cada miércoles, noches de gloria. No podemos conocer nosotros la gloria del Señor sin conocimiento. El conocimiento de las cosas de Dios son las que nos habilitan a conocer la gloria de Dios. Primera de Juan, vaya capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. La enseñanza de hoy es los opositores de la restauración. Los opositores de la restauración. La iglesia debe ser una iglesia restauradora, una iglesia que marque la diferencia, una iglesia que la gente desee congregarse porque ahí va a encontrar ayuda, ahí va a encontrar apoyo, ahí va a encontrar un levantamiento, no que lo terminen juzgando, no que lo terminen afligiendo, no que lo terminen condenando. En muchas iglesias, y no digo nombres, hablo del cuerpo de Cristo, que la gente, si va mal vestida, la quedan viendo mal. Si se sienta a la par de un hermano, el hermano que está a la par se quita y se pasa para otro lado. Si lo mira con gorra, con aritos, peludo, tatuado. Pero Jesús dijo que Él había venido por pecadores para que se arrepientan y no por los justos. Y Él habló algo claro que dijo que el sano no tenía necesidad de médico, pero el enfermo sí lo tiene. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia restauradora. Estamos en el 2026, el año de la restauración. Y el enemigo se va a oponer a la restauración. El enemigo no va a querer que usted se levante, no va a querer que usted se arrepienta, no va a querer que usted le busque, no va a querer que usted sea lavado con la sangre del Cordero. Ni para el pecador que está afuera, ni para el que pecó, que está adentro. Entonces ya aprenderemos acerca de los opositores. Busque Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Mire qué impresionante lo que dice ahí la palabra en el título. Ahí dice hijos de Dios. Y ahí en el contexto menciona los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque usted va a escuchar a la gente que dice que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia le habla a usted que no todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hijos del diablo. En los tiempos de Jesús también, Jesús definió quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Escuche, dice ahora, o sea que antes no. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, un cuerpo transformado en santidad total. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, o sea, en toda su gloria. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica. Escuchen muy bien lo que hay que hacer. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque el modelo de la iglesia es Jesucristo. En Él debemos purificarnos y santificarnos. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora la pregunta es: ¿qué es el pecado? Aquí le dice que es el pecado. El pecado es infracción de la ley o de la palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cuándo pecamos nosotros como humanos? Cuando nos apartamos de Él, cuando dejamos de orar, cuando perdemos la comunión, cuando perdemos el temor de Dios. Por eso dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero dice el 8. El que practica el pecado es del diablo. Escuchen.
ahí dice que son hijos de Dios muchos, ¿va? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son? El pecado. Dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hasta ahí vamos a dejar. Aquí nos habla un contexto importante. Nos habla del amor del Padre, nos habla de que ahora somos hijos de Dios, nos habla de que el pecado es infracción de la ley, pero también nos habla la palabra que si pecamos nosotros no hemos conocido a Dios, no hemos visto a Dios, no hemos tenido una relación cercana a Dios. Por eso cuando un cristiano peca, porque esto no es que se contradice la palabra, el asunto está en que usted hay cristianos que pecan y no se arrepienten, cristianos que hacen cosas indebidas y no se arrepienten. Si el pecado solo fuera para el mundano y no para el cristiano, entonces en vano sería la restauración. La restauración es afuera de la iglesia y la restauración es adentro de la iglesia. ¿Cuántos líderes, pastores, profetas, evangelistas no han caído en pecado? Unos se arrepintieron, unos entraron en el proceso de restauración, pero otros no. Otros no quisieron y no se quisieron someter a la autoridad y se fueron. Por eso les digo yo, si usted cae, busque restauración. Si usted cae, busque más a Dios, porque puede ser que solamente se ensució un pie. Pero si usted no acepta el regalo de la restauración, ¿qué sucede? Se termina ensuciando todo el cuerpo. La gente tal vez cayó por cualquier razón y empezó a tomar su cerveza y empezó a fumar marihuana una vez, 2 veces, 3 veces. Viene a Cristo, la persona no va a estar en cargos públicos, tiene que pasar un proceso de restauración. Entonces, pero está en la iglesia, o sea, se limpió, se purificó, entró al proceso de restauración. Pero si la persona dice, yo no quiero nada, a mí me da pena, yo no quiero ir a la iglesia, o siente la condenación, lo que hace es que todos los sábados va a estar bebiendo, todos los días, si es posible, va a estar bebiendo. Entonces, su alma está expuesta al infierno. ¿Por qué? Porque no buscó la restauración, porque no buscó una restauración en Cristo. Mire, solo en Cristo hay restauración. Yo conozco muchas personas que van a Alcohólicos Anónimos y dejan de beber, pero si ellos mueren no se van con Cristo. Yo bendigo la labor de los centros de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, centros de drogas, pero ahí no se predica la palabra, ahí no se llama el arrepentimiento. Hay lugares donde están en contra de las drogas, pero no contra el tabaco, y entran con su cigarrito porque el problema de ellos, según es el alcohol, pero al salir salen con su cigarro y ellos están en contra del alcohol, Alcohólicos Anónimos. Y escuchen, son tan anónimos que ellos mismos dicen, bueno, yo voy al grupo. Porque anónimo significa alguien oculto, alguien que no se da color. Pero digo que el mejor lugar para ser restaurado es la iglesia. O sea, si alguien fue a Alcohólicos Anónimos y ellos le ayudaron, denle gloria a Dios, que hubo gente que lo ayudó, pero la mejor forma es que venga Cristo. La mejor manera es que venga el Señor. Miren, yo no estoy tan viejo, pero yo sí pote, mi mamá me decía, anda a Alcohólicos Anónimos para que dejes de tomar, anda a Alcohólicos Anónimos para que dejes de beber. Y yo me acuerdo que una vez ella, sin ser cristiano, todo rebeldón y callejero. El día que yo cambie es porque voy a una iglesia, ni sabía cuál iglesia. El día que yo quiera cambiar es porque yo voy a ir a una iglesia, porque si voy a Alcohólicos Anónimos de nada me sirve, tal vez puedo dejar de beber, pero yo sé que hay un cielo y hay un infierno. Yo sé que hay un lugar donde me voy a salvar y un lugar donde me voy a perder. Y le voy a decir algo, cuando usted habla, aunque sea impío, sus palabras tienen poder. Cuando usted habla y declara algo, aunque no vaya a la iglesia, sus palabras tienen poder. Entonces yo fui restaurado por Dios, fui restaurado por Cristo y fui restaurado en una iglesia. No fui nunca a Alcohólicos Anónimos. Vean, algún día,
Si yo fuera un grupo de alcohólicos anónimos, porque hace años me daba ganas de ir a uno, pero a predicar la palabra, a dar mi testimonio, que me den oportunidad ahí y decir si alguien quiere recibir a Cristo en ese momento. Yo sé que en algún momento se va a dar, en algún momento se puede dar, porque ahí es donde Dios nos va a llevar, ya hay necesidad. Ahí es donde Dios nos va a llevar, porque si hay nadie cristiano, entonces un cristiano tiene que ir ahí. O sea, tiene que ir a hablar cómo fue transformado, cómo fue cambiado, cómo era su vida pasada y cómo es su vida ahora. O sea, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. O sea, su testimonio tiene poder. Por eso a veces Dios permite que nos ensuciemos y andemos en el camino pecaminoso, porque el diablo arrastra maldiciones en nuestra vida, pero hay cosas que Dios las permite para que el día que nos levante sepa que Dios puede levantar a cualquier hombre durante disponga su corazón. O sea, si usted tiene familia en drogas, en alcohol, sepa que Dios lo puede levantar, solamente ore por ellos. Ellos van a ser salvos por su oración, por sus palabras. No importa la cadena. O sea, no hay cadena que Dios no pueda romper. Entonces, el propósito del enemigo es estancarlo, destruirlo y matarlo espiritualmente. Y si él quiere, también físicamente lo mata. Satanás no quiere su levantamiento, quiere que viva atado al pecado y que no sea libre. Pero la Biblia dice que para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, empezando con el pecado. El enemigo buscará la manera de tentarlo y que caiga en pecado. Esto es para el cristiano, porque los cristianos caen. El mundano no, ya está caído. Hay que levantarlo. El cristiano sí cae. El enemigo buscará la manera de tentarlo y que caiga en pecado. Pero Dios también buscará la manera de levantarlo para que cumpla su propósito en esta tierra. O sea, usted tiene un propósito en Dios. Desde antes que estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido para estos tiempos. Mire, estamos en los últimos tiempos y Dios nos necesita a usted para que proclame el evangelio del reino. No solo con palabras, sino con poder. Usted fue levantado, fue restaurado. Tal vez usted cayó, se volvió a levantar, pero eso determina que Dios levanta a aquel que pone su corazón en las manos del Señor. O sea, para Dios no hay nada imposible. O sea, Él lo puede hacer. Y si lo hace con usted, lo va a hacer con quien sea. La gente, pues, yo antes era anciano. Si yo he conocido hombres que me dicen, yo antes era pastor. Yo antes era anciano. Yo ahorita he visto varios ancianos que andan descarriados. Hay que orar para que se vuelvan a levantar. Un anciano es una persona que tiene un trayecto en Cristo, que ha alcanzado madurez espiritual y es asignado como anciano de cualquier congregación. Y hay unos que andan descarriados. Hay que orar por esos hombres. Hay que descarriar el pecado y acarrear la bendición. O sea, cuando el pecado sale, entonces la bendición entra. En el año, creo que fue 2014 o 2013, no recuerdo, Dios me dio un tema que todavía me acuerdo porque fue un rema. ¿Saben cómo se llamaba ese tema de ese mensaje? Era para un domingo evangelístico. El mensaje que Dios me dio se llamaba aten a Jesús para que salga Barrabás. Ese era el mensaje. Aten a Jesús para que salga Barrabás. Entonces, leyendo los pasajes de los evangelios, mucha gente dice, ¿por qué sacaron a ese pícaro, asesino, violador, o a saber qué más sería Barrabás y metieron a un santo y a un justo? Mire que el Espíritu Santo me habló y me dijo que la cárcel era como el cuerpo humano, y cuando Jesús venía dentro del cuerpo humano, la maldición de Barrabás tenía que salir. Amén. O sea, la cárcel solo estaba expuesta para que Barrabás estuviera o para que Jesús estuviera, pero Jesús y Barrabás no podían estar en el mismo lado. Solo interesa la cárcel de Jesús, sacan a Barrabás. Entonces me dijo el Espíritu Santo, desde ahí comienza la liberación de la humanidad, desde que yo metí al santo para sacar al pecador. Entonces Jesús entró por mí, que tal que Barrabás soy yo también. O sea, me sacaron de la prisión
de la cautividad para que Jesús estuviera ahí. Y si Jesús vive en mí, entonces la maldición no puede seguirme, a menos de que yo le dé derecho legal. Pero como yo soy sabio y entendido y leo la palabra, ninguna maldición de los antepasados me perseguirá, ni me seguirá ni a mí, ni a los descendientes, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. Sus hijos van a predicar, sus hijos van a ir a las naciones, sus hijos van a predicar con señales y milagros. ¿Por qué? Porque usted está pagando el precio. O sea, lo que usted hace no es en vano. Sus hijos van a querer ser como usted. Qué bendición, ¿verdad? Cuando su hijo le diga, yo quiero predicar la palabra igual que usted. Yo quiero cantar igual que usted. Yo quiero tocar un instrumento igual que usted. Porque he escuchado jóvenes que dicen, yo quiero ser un mujeriego igual a mi papá. Y adolescente, no joven, adolescente. Yo cuando este grande quiere ser como mi papá, dice que mi papá la puede con las viejas, que se ven mujeres. Entonces son maldiciones que vienen. O como lo que viví yo. Yo estaba güero, 16 años, 15 años, caminaba tomando y yo me llevaba con gente adulta, ya que era triple de la edad mía. Y yo miraba cómo los niños llegaban a pedirle el pisto al papá, a jalarlos al papá, estaban fondeados ahí, ya venía la mujer y tenía que llevarlo chineado casi. Yo sé que esa maldición usted no la va a vivir, ni con su esposo, ni con sus hijos. Entonces Dios va a liberar su casa, Dios va a liberar su familia, o sea que usted no está para cargar maldición. Y si estos casos están, entonces usted es punta de lanza para romper las maldiciones. Para romper, a veces es necesario cosas porque usted va a ser testimonio vivo, cómo Dios cambió, cómo Dios restauró. ¿Cómo le voy a dar testimonio yo si yo nací en el Evangelio? ¿Cómo le voy a dar testimonio yo si yo me crié en el Evangelio, si desde la barriga de mi madre hasta andar en la iglesia yo ahí, desde un mes, pues de antes? Pero si usted salió de la calle, de lo más vil, tiene un testimonio para testificarle a los mismos. Si fue alcohólico, testifíquenle a los alcohólicos. Si se echó su cigarro, pues testifíquenle a los que fuman. Si tal vez fue mujeriego, ya no es, pues testifíquenle a aquellos que andan ahí con una que otra. O sea, cada uno arrastra maldición, cada uno arrastra sus debilidades. Pero en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas comienzan a hacerse nuevas. Entonces estamos viendo los opositores de la restauración y son varios, pero les doy los más elementales. El número uno, anote, número uno, el diablo, el mundo y la carne. El diablo, el mundo y la carne. Cállense en esa sesión que tienen ahí atrás, siéntense, ¿no? El diablo, el mundo y la carne. Opositores de la restauración. Número uno, el diablo, el mundo y la carne. Ahora, ¿por qué? El primer enemigo del hombre es Satanás. Él no va a querer que usted sea restaurado, va a querer que usted camine en atadura y aparte ganarle su alma. Vamos a Hechos 10:38. Hechos 10:38. Miren lo que ha hecho el diablo en todo su ministerio, porque él también tiene ministerio. Ministerio es un trabajo, ministerio es una labor. Hechos 10:38. ¿Lo tienen? Hechos 10:38. Algunos tal vez tienen otra versión. Pero escuche lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, dice, los oprimidos. O sea, la palabra clave es los oprimidos por el diablo. Dice que Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, ¿por qué? Dice, porque Dios estaba con Jesús, o sea, Dios estaba con él. ¿Cómo es la versión suya? Oprimido dice también, ¿o cómo dice? Aquí dice que los oprimidos por el diablo. Oprimidos también. Entonces,
El diablo lo oprime, el diablo lo deprime, el diablo lo subyuga cuando no busca la autoridad de Dios. Pero cuando tenemos autoridad, nosotros subyugamos el poder de las tinieblas. Subyugamos al enemigo. O sea, usted debe subyugar al enemigo en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. Ha averiguado su árbol genealógico. En la escuela ponen sobre las fotografías para ver qué maldiciones traerán las fotografías. Vaya, no sé si ya hicieron la madre va a hacer trabajo. Hay escuelas que le ponen, traigan el árbol genealógico, y sacan al abuelo, sacan a la abuela, por parte del papá, por parte de la mamá, de ahí viene el papá, de ahí viene la mamá, de ahí vienen los hijos, y ahí viene el árbol genealógico. Pero analice algo en el mundo espiritual. ¿Qué maldiciones traía el abuelo? ¿Qué maldiciones traía la abuela? ¿Qué maldiciones traía el abuelo por parte de la mamá, por parte del papá? Entonces, cuando tenemos autoridad del Señor, subyugamos el poder de las tinieblas y rompemos toda maldición, divorcio, alcoholismo, drogadicción, estafa, lo que es fraude, negocios fraudulentos. El papá era pícaro para hacer negocios, el hijo le salió pícaro también. O sea, la habilidad de hacer negocios es un don de Dios, pero el diablo pervierte eso. Todo lo que usted haga es un don de Dios, pero también hay gente que es pícara. Yo he conocido lugares donde la gente le vende un terreno y se lo ha vendido a 3, y de ahí él se va y deja 3 peleados. Y yo no sé cómo hacen, porque estos documentos consiguen y parecen 3 con documentos. Y a veces eso lo trae el abuelo, lo trae el papá. Entonces, averigüe. Incluso te puede averiguar si hubieron homosexuales en sus antepasados, si hubieron brujos en sus antepasados, si hubieron lesbianas en sus antepasados, si hubieron drogadictos, si hubieron gente de fornicación que nunca se quisieron casar, si hubieron divorcios, si hubieron madres solteras, o sea, su abuela fue soltera, su mamá fue soltera, no la tuya soltera y su hija la siguiente, si no rompe eso. Entonces, podemos subyugar el poder de las tinieblas solamente en Jesús, fuera de Jesús no. Pero en Jesús te rompe toda maldición. Entonces el diablo es el enemigo principal de Dios. ¿Y de quién más? Del hombre. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1 dice que a usted y a mí Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y todo lo que refleja a Dios va a ser enemigo de Satanás. ¿Cuánto de Satanás no es mi enemigo? Cuando yo lo reflejo a él. Gente que trabaja en carteles de droga, en venta de droga, en lugares, negocios ilícitos. Esa gente no tiene problemas con Satanás. Son sus siervos. Los brujos no tienen problemas con Satanás, pero sí tienen problemas con el Dios vivo. Dice la palabra que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es que la palabra es clara. A veces la gente se pierde. Soy amigo de Dios, dice la gente, echando el cigarro. Pero dice que todo aquel que peca no es hijo de Dios, sino del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces su enemigo se llama Satanás. Si usted quiere tener tranquilo al diablo, solo haga alianza con él, y no se la recomiendo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no va a dañar a quien le sirve en el momento, pero a la larga sí. Entonces, si el hombre peca, escuche, Satanás tiene derecho legal sobre su vida. Entonces hay que evitar el pecado. O sea, el arma del diablo es hacer pecar al hombre para él tener poder sobre él. Pero cuando usted se cuida del pecado, usted tiene poder sobre Satanás. El arrepentimiento y la santidad le quitan derecho legal a Satanás. Aquí hay un montón de gente porque ya se arrepintió, porque ya no quiere vivir la vieja manera de vivir, porque ya la vieja naturaleza la quiere dar crucificada, enterrada atrás, y ya vive ahora para el Señor. Entonces usted no le da derecho legal a Satanás. ¿Cuándo? Cuando yo vivo para el Señor. O sea, si no vivo para el Señor, voy a vivir para Satanás. Número 2, el mundo. Estamos viendo el diablo, el mundo y la carne. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Estos son los enemigos de la restauración. Yo le puse los opositores de la restauración. Si usted quiere ponerle los enemigos de la restauración, pues muy bien, hasta en la célula puede predicar.
Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa, por eso Dios nos llama a buscarlo a Él. Y sus deseos, ¿cuáles? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, eso es lo que pasa. Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a, qué significa permanecer para siempre? Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa ahí permanecer para siempre? Significa la vida eterna que Cristo nos va a dar. Aunque el mundo sea quitado, aunque el mundo fuera destruido, nosotros somos llamados a tener vida eterna. Dios no va a destruir el mundo, se lo habla de manera simbólica. Dios va a destruir, lo que sí va a destruir es el pecado que hay en el mundo, porque el hombre va a habitar en esta tierra en un futuro. Número 3, la carne. La carne, estamos viendo el diablo, el mundo y la carne. Romanos 13:13. Romanos 13:13, yo creo que el pasaje se lo sabe por la predicación del domingo. La carne, nunca se le olvida que lo que se va a poner a su restauración es el diablo, el mundo y la carne. En el mismo punto van esos tres. Y voy a avanzar rápido porque quiero ser bien conciso con ustedes. Romanos 13, verso 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pero escucha el versículo 14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Entonces ella habla de los deseos de la carne. ¿Cómo debo evitar yo vivir en la carne? Dice que lo que tengo que hacer es vestirme del Señor Jesucristo. O sea, ¿quién es Jesucristo? El hombre santo, el hombre sublime que fue a la cruz sin pecado, que fue a la cruz sin mancha, sin error. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay que sujetar los deseos de la carne. ¿Cómo? A través de la oración y a través del ayuno. La única manera de sujetar la carne es orando y ayunando, no hay otra. Dominio propio. La gente no le gusta ayunar, a la gente no le gusta orar, pero cuando el apóstol dijo ya no vivo yo, significaba que él sujetaba la carne rindiéndola a Cristo en oración, rindiéndola a Cristo en ayuno. Entonces estamos viendo los opositores de la restauración. Número 1, el diablo, el mundo y la carne. Ahora, número 2, la religiosidad y el legalismo. La religiosidad y el legalismo, eso ha destruido a mucha gente, incluso mucha gente se ha perdido. A mí me da pesar gente que se descarrió porque la condenaron porque andaba pantalón y era pecado. Porque la condenaron a la hermana porque la vieron en pantalón en la calle y le pusieron 3 años de disciplina. Y la hermana prefirió descarriarse que seguir a Cristo y después no se congregó. Si la hermana perdió la vida, pues hay juicio para aquel que en vez de traer las almas se convierte en piedra de tropiezo. Hay mujeres que pueden andar en falda larga y puede ser que tengan marido y tengan un novio por extra por ahí bajo. O sea, la ropa no denomina santidad, pero los santos sí se visten con pudor y con modestia. O sea, si usted es mujer cristiana, vístase con honestidad. Vístase con pudor y con modestia. Para el Señor y para su esposo. Si es soltera, para el Señor. Todo debe ir con un moderamiento. El hombre también. El hombre también debe de vestir con pudor y con modestia, como digno representante del reino de Dios.
Usted no puede andar sin camisa ahí, si lo van a visitar, van evangelizando y andar sin camisa ahí delante de los hermanos, no. Usted está recibiendo gente lavada por la sangre del Cordero, póngase camisa, póngase su camisita. Aunque sean las hermanas que la visiten y estén en Brasil ahí, solo porque son solo mujeres, no hay ningún hombre, tampoco. Que están recibiendo las mujeres lavadas por la sangre del Cordero. Por eso les he dicho, yo nunca aquí a ustedes los he recibido en chancletas cuando tenemos reunión de líderes. A mí me han comentado de pastores que dicen que porque es reunión de líderes o de trabajo, los pastores llegan en calzoneta y en chancleta. No llegan. ¿Cómo voy a recibir yo a liderazgo en chancleta y en calzoneta o en camiseta de musculosas que le llaman? Algunos países dicen musculosas. Yo si me pongo camiseta, no es el nombre, ¿va? Pero sí, algunos países le llaman la musculosa a la camiseta, que nosotros le llamamos centro, ¿verdad? Camisas de centro, le decimos en Honduras. Nosotros le dicen, ve también musculosa. Pero ¿cómo lo va a recibir a usted? En calzoneta, en chancletas y sin camisa, o con una camisa así, sin mangas, solo porque es reunión de trabajo. No, las reuniones de trabajo tal vez no lo voy a recibir con corbata, pero yo lo voy a recibir decentemente, formalmente. Usted es hijo de Dios, usted merece respeto. Pero el religioso piensa que por la ropa se va a salvar. No, es por lo que hay en el corazón. Porque puede ser que haya odio, resentimiento dentro que andemos con corbata. Pero también el libertinaje, el libertino, la iglesia que da libertinaje, prefiere que venga mal vestido porque eso lo ocupa su corazón. No, o sea, el corazón transformado va a expresar su cambio por fuera. Van a haber cambios tanto en el hombre como en la mujer. Ya yo no tengo problemas visitarlo a usted y hallarlo en chancletas y en calzoneta y con camisa, ¿va? Con camisa, porque tal vez usted está en su casa, está un día relajado y todo, no hay problema. No es que quiero hacer religioso, que usted se vea al cuarto corriendo y se va a poner corbata y se va a poner un saco, ¿no? O sea, no se vaya al extremo, pero los extremos son malos. Entonces la religión y el legalismo es enemigo de la restauración. Ahora, a ver por qué. La religiosidad trae juicio sin misericordia, y anótelo para que no se convierta en religioso. Yo cuando hablo de religioso me refiero a un hombre legalista, a una mujer legalista. La religiosidad trae juicio sin misericordia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que si alguien está firme, mire que no caiga, porque cuando la gente peca, ahí parece un montón de jueces señalando. Yo sabía, sé que ese era un pícaro, que aquí, que allá, que esto y lo otro. Lo terminan de hundir. Ese es el espíritu religioso. No levanta, sino que hunde. Aparece un montón, pero para que me entiendan, mejor vamos a Juan capítulo 8. Los religiosos lo van a querer matar en vez de quererlo levantar. Prefieren que se vaya al mundo y no que sea restaurado en la iglesia. Ellos señalan con dureza, sin misericordia. San Juan capítulo 8, y búsquelo, del 1 al 11. Búsquelo para que aprenda. Quiero que aprenda algo en esta noche. ¿Lo tienen? Escuchen lo que dice. Vamos a ver. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentando él les enseñaba. O sea, Jesús enseñaba ¿cómo? Sentado. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron. Escuchen quiénes son los religiosos. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, o sea, en medio del templo, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pues imagínense. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces quienes llevaron a esta mujer fue, en primer lugar, los escribas y en segundo los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que escribían la ley. Ellos sabían la ley de memoria. Ellos eran expertos en la palabra, en el conocimiento de la ley de Moisés y la de los profetas. Y los fariseos, ¿quiénes eran? Eran la religión más fuerte de ese tiempo. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los celotes, y había otro grupo de sectas religiosas en los tiempos de Jesús, de los cuales los que más se opusieron a Jesús fueron los fariseos. Entonces, mientras Jesús enseñaba en el monte de los olivos, él se fue al templo, y mientras él enseñaba le llevaron a esta mujer, pero no para que oraran por ella. En el día de hoy hay gente farisea que así es, que llega con chisme, con algo, pero no para visitar al hermano que pecó. Imagínense que vengan alguien aquí, traigan a alguno de los que no vino, que empiecen a decir, y que lo traigan bolos si es posible. Apedreamos a este adentro del templo. Pero Jesús dijo que no se puso a escribir en la tierra, y solamente con las palabras. Dice que ellos arrojaron las piedras, pero no hacia la muerte, sino hacia el suelo. ¿Cómo Jesús los confrontó? Le preguntó si estaban libres ellos de pecado. Prácticamente ahí tenían que apedrearse a todos, y el único que podía apedrear a todos era Jesucristo, porque entre ellos mismos no se podían apedrear porque todos estaban llenos de pecados. Entonces, el único que lo puede apedrear a usted es Jesús. Pero él prefirió rescatarlo y no condenarlo. Pero hay una palabra clave. Jesucristo dijo: ¿te condenan? Le dijo: ninguno. Pero después Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. Ahora, ¿por qué? Porque en la siguiente va a haber una consecuencia. Ahí alcanzó la misericordia de Dios. Y que, escuchen muy bien, qué mejor lugar a la que pudieron llevar estos hombres que fue a Jesús, que no se la llevaron a un sumo sacerdote religioso o a un sacerdote o a alguien de poder, porque si hubiera sido otro, la terminan matando. Entonces, ¿qué necesito yo para ser perdonado? Que me lleven a Jesús. O sea, pero sin piedras. Pero sin piedras, porque aquella mujer fue llevada por los escribas y por los fariseos. En este caso sería, esta mujer fue llevada por los ancianos, fue llevada por los mentores y fue llevada por los pastores de red, para que la terminaran matando y la expusieran públicamente. Pero, ¿qué necesitamos hoy? Que el liderazgo traiga gente pecadora a los pies de Cristo, para que ellos en su conciencia escuchen las palabras del Señor y le digan: ni yo te condeno, vete a tu casa y no peques más. Y te espero de nuevo aquí en la iglesia. O sea, quiere que la gente cambie, llévela a los pies de Cristo. Quiere que la gente se sane, llévela a los pies de Cristo. O sea, que en Cristo está la respuesta. O sea, aquí podemos predicar de lo malo, pero podemos ver que la única salvación de nosotros está en Cristo, y gracias a Dios estos fariseos la llevaron a Jesús. Amén. Si no la llevan a Jesús, no hubieran conocido la gracia y la misericordia. ¿Qué hicieron los amigos de aquel paralítico? ¿Lo llevaron a quién? A Jesús. Y buscaron la manera de que, como la puerta estaba cerrada de la multitud, rompieron el techo y lo bajaron
Y como la fe de los amigos era grande, el hombre se levantó. Entonces quiere que su familia cambie, traiga los pies de Cristo. Quiere que sus hijos cambien, traiga los pies de Cristo. No hay otro medio. En Cristo el paralítico se levantó. En Cristo la mujer adúltera fue perdonada. Entonces solo en Cristo hay respuesta. Nunca se canse de invitar a su pareja, a sus hijos, a sus amigos o a sus vecinos a venir a los pies de Cristo, porque en Él hay perdón y en Él también hay sanidad física y sanidad del alma. La religiosidad no tiene compasión, por eso le dice el pasaje. Ellos querían matarla, los religiosos no tienen compasión. A mí me contaron de una iglesia, se lo voy a dar gente más cerca. Me contaron de una iglesia hace años, ya esa iglesia ya no está. Que había una joven ahí que estaba en una relación con un muchacho inconverso. Que había un muchacho inconverso y eso no es correcto. Necesitan los jóvenes consejería. Hablo de gente que no tiene ni hijos ni nada, solo noviazgo. Y entonces como que salió a luz eso. Y entonces se levantó el último de una fila, un señor, dicen como unos 60 años. Y se levantó, pido la palabra, dice. Pastor, dice, póngale 5 años de disciplina. Ese es el espíritu del fariseo. O sea, yo estoy de acuerdo que hay tipos de pecados que la gente hay que sentarla. Pero hay que estar animándolos, hay que estar fortaleciéndolos, hay que decirles lo malo del pecado y lo bueno de Dios que lo puede volver a levantar. Hay que decirle, vete y no peques más. Porque si pecaste puede ir peor. Pero hay gente que la disciplina como que la quiere poner sin misericordia. O sea, como que es un deleite que tal hermano esté en disciplina, que tal hermana esté en disciplina. O solo porque tengo autoridad voy a dar que esté 3 años de disciplina. Yo conocí un varón que tuvo 10 años de disciplina. Y me contaron de una señora que en una iglesia tuvo 13 años de disciplina. La disciplina tiene que ser restauradora. El legalismo trae condenación y no restauración. El legalista lo señala. ¿Por qué? Aquellos hombres le dijeron, ¿por qué tus discípulos, escucha muy bien, no se lavan las manos para comer? Hasta en eso tenían acusación para Jesús. Entonces Jesús le dijo que no era malo lo que entraba, sino lo que salía del corazón. O sea, aquí les dio una pedrada a ellos. Porque él dijo, ustedes tienen problemas en el corazón. Y lo que sale de ustedes no lo ven, pero sí están viendo que estos hombres se meten alimentos sin lavarse las manos. O sea, lavarse las manos es higiene. Nuestro cuerpo es del Espíritu Santo. Por algo sucedió que los discípulos no se lavaron las manos. Y esa palabra hasta el día de hoy me sirve a mí, me sirve a usted, que no es tanto lo de afuera, sino lo que sale de adentro, de mis labios. Que no es para restaurar, solamente para juzgar. El legalismo busca agradar a los hombres. Los fariseos siempre quisieron agradar al pueblo, quisieron agradar a la sociedad, pero no a Dios. Ellos dicen que oraban en la calle para ser vistos por los hombres, ofrendaban para ser vistos por los hombres, ayunaban para ser vistos por los hombres. Aquí hagan las cosas para el Señor y Dios se lo va a recompensar públicamente. Se lo que haga para el Señor siempre va a ser de gran bendición para su vida y para la iglesia. La religiosidad demuestra una santidad externa. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la santidad del religioso se expresa en ropa, no en corazones transformados. Yo siempre digo, el corazón tiene que cambiar, el vestuario también, moderadamente, como cristiano. El mismo espíritu le va a hacer sentir a usted qué ropa se puede poner o qué ropa no. Yo he visto videos en las redes sociales y he visto evangelistas y pastores con unos pantalones demasiado apretados que ni sé cómo se los sacan, pero apretados de las piernas hasta abajo. Creo que tubo le dicen en el pantalón, ¿no? El pantalón es tubo. Y unas camisas demasiado apretadas, demasiado ajustadas. O sea, si no quiere usar flojo, pues no use, pero tampoco al extremo, tan apretado. La religiosidad lo ataca a usted y no lo levanta. Entonces Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran unos sepulcros blanqueados.
¿Qué significa un sepulcro blanqueado? Significa que por fuera se ve hermoso, pero adentro hay inmundicia, adentro hay suciedad, adentro hay podredumbre. Vaya al cementerio, va a ver azulejo, cerámica, unas casitas bien bonitas y adornadas con flores artificiales y con flores y rosas naturales. Pero si usted carga con una piocha o con una barra ahí, lo que hay es hueso y va a llegar a muerto. O sea, lo que hay es muerte, inmundicia. Entonces Jesús comparó a los fariseos con sepulcros blanqueados. ¿Por qué decía sepulcros blanqueados? Porque antes eran cuevas donde enterraban a los muertos y los blanqueaban, los tenían bien bonitos por fuera. Pero cuando abrían la piedra, quitaban las piedras, era mal olor lo que había ahí. Y hay gente que viste bonito, pero sus obras hieren delante de la presencia del Señor. Número 3, con esto termino. El sentido de culpabilidad. El sentido de culpabilidad. Decíamos, los opositores de la restauración. Número 1, el diablo, el mundo y la carne. Número 2, la religiosidad y el legalismo. Y número 3, el sentido de culpabilidad. Entonces, el primero me habla de cosas externas, el diablo, el mundo y la carne. Es una cosa interna, solamente la carne. La religiosidad y el legalismo me habla de afuera. El sentido de culpa me habla de adentro. Entonces a veces el problema puede estar adentro, puede ser que nadie lo condene, pero usted está en una condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero aquellos que andan en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es la culpabilidad? Culpabilidad es estar bajo juicio. Anótelo. Culpabilidad es estar bajo juicio. O sea, usted se está juzgando. No es la gente de afuera que lo juzga, es usted mismo. Y le voy a decir, todos pasamos por sentido de culpa en alguna etapa de la vida. Sea que hizo algo incorrecto, sea que cayó nuevamente, sea que pecó y ofendió a Dios con el pecado. Va a haber tiempo que usted va a lidiar con la culpa, meses, años, hasta que sea libre. Pídale a Dios salir del sentido de culpabilidad y siéntase perdonado por Dios, porque Dios ya lo perdonó. El problema es que nosotros no nos perdonamos, nos autocondenamos. Entonces, culpabilidad es estar bajo juicio. La culpabilidad es el resultado de no perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el resultado de la culpabilidad. No perdonarse usted mismo. Perdónese. Dios ya lo perdonó. La persona con sentido de culpa se refugia en drogas, alcohol, en el sexo ilícito, en el ejercicio. Usted va a ver que un montón de gente solo para el gimnasio gana. Alguna gente fue porque cayó en pecado, tienen problemas graves y ya no van a la iglesia, pero van para el gimnasio. El gimnasio no es pecado. Ir al gimnasio no es pecado, pero se van para el gimnasio ¿a qué? A botar, según ellos, la depresión, la tristeza. Le fueron infiel para el gimnasio. Le digo, ir al gimnasio no es pecado. Cuide su cuerpo, haga ese ejercicio, vaya si quiere ir, pero que su refugio sea Cristo, que su refugio sea en Dios, que nunca deje de servirle al Señor. La comida, alguna gente tiene problemas con la comida, eso es por producto de la ansiedad, comen mucho o no comen nada. Lo material, y sabe cuál es otro sentido de culpa que lo lleva a usted: trabajar en exceso. La gente prefiere trabajar hasta de noche y no congregarse. ¿Por qué? Porque están en sentido de culpa. Entonces, usted libérese de toda culpa, perdónese a usted mismo, porque el Señor ya lo perdonó. Las consecuencias del pecado son inevitables, pero Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros. La culpabilidad es el resultado de no perdonarse usted. Debe apropiarse del sacrificio de Jesús. Escuche, con esto cierro. Debe apropiarse del sacrificio de Jesús en la cruz, perdonarse a sí mismo y confesar que usted es libre. Póngase de pie.
Declárese libre de toda culpa.